Nos sentamos en una posición en la que estemos cómodos. Vamos a cerrar los ojos. Hacemos algunos ajustes ahí de nuestro cuerpo. Sentimos ahí los puntos de contacto de nuestro cuerpo con el suelo. Sentimos nuestra columna, recorremos nuestra columna de abajo hacia arriba, buscamos proyectarla, como crecer con nuestra columna. Los hombros relajados. Sentimos la temperatura del ambiente, los sonidos, el sonido de esta sala, el sonido de afuera. Vamos a sentir nuestra respiración. Sentimos el aire ingresando por las narinas. El pasaje por detrás de la garganta, la expansión de los pulmones. Sentimos esa expansión de los pulmones, cómo se manifiesta, qué zonas de nuestro cuerpo se expanden. Observo mi respiración, tanto en la inspiración como en la exhalación. Vamos a juntar las manos palma con palma a la altura del corazón. Vamos a elevar las comisuras, buscando una sonrisa en nuestro rostro, recreando la mejor actitud, la mejor predisposición para este encuentro, para esta charla. Con esa actitud abrimos los ojos y ese la nos saludamos. Namaste. Bueno, aprovecho porque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Y esto de Namaste, ¿no? ¿Qué es esto? Porque es tan raro, ¿no? Que por ahí en yoga dicen Namaste, Namaste. No, es un saludo, ¿no? Está en lengua sánscrita, es una lengua muy antigua, una lengua muy vibracional. Y Namaste tiene muchas, como todo lo que es en sánscrito, tiene muchas traducciones. La más común es mi ser interior, saluda al ser interior que hay en ti, o sea que es un saludo más espiritual, un saludo de conexión. Por eso es que uno mira al otro y se reverencia ante el otro, ¿no? Porque somos parte de lo mismo. En definitiva, estoy viendo la divinidad en el otro cuando saludo. Hay otras traducciones que dicen no me tú, o sea que antes que yo está el otro. En ambos casos es un saludo un poquito más profundo que hola, ¿cómo andás? ¿No? Porque en realidad a nadie le importa cómo anda el otro, entonces te lo cruzás y ¿cómo andás? Y como el otro sabe, bien, 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 tampoco te voy a decir cómo andas y a vos mucho no te importa, ¿no? Es como medio así, es un coloquial. Esto es un saludo más profundo. Hoy el encuentro que nos trae acá tiene que ver con esto de las técnicas respiratorias, los pranayamas y la meditación, ¿no? Y hay un gran nexo respecto a esto. En las primeras charlas eh, que tuvimos, que hicimos ahí como un enlace de la historia del yoga, de dónde venía, citamos algunos textos muy antiguos, hablamos de yoga y meditación, qué diferencias había, y en algunos textos, que son los primeros que tenemos, que hablan así como específicos, son como tratados de yoga. El
primeros de ellos como referencia de muchas escuelas de yoga son los Yoga Sutras de Patanjali, ya citan dentro de los pasos a seguir para entrar en ese estado de yoga, ¿no? Porque habla del yoga como un estado. Dijimos en esta definición, dicho simplemente, el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente, ¿no? Es un estado. A partir de ahí suceden un montón de cosas. Retrocede un poquito. El yoga es una práctica espiritual. Lo que no quiere decir que es una religión. Más amplio. No puede haber espiritualidad sin reglas ni dogmas religiosos. Sí hay yogas que son religiosos, ¿no? Por ejemplo, por citar uno, no sé, la corriente de Vaishnava, los más conocidos acá son los Hare Krishna, es un yoga religioso, ¿no? Un Bhakti Yoga, un yoga devocional, donde Krishna es la divinidad la que ellos adoran y como si fuera Cristo, ¿no? Y a través de conectarse con esa divinidad van a alcanzar, ellos creen que van a alcanzar al cielo, muy parecido a lo que pasa en el cristianismo, ¿no? Pero no todo el yoga es religión, ¿no? Pero sí es una práctica espiritual. ¿Por qué es una práctica espiritual? Porque nos reconocemos como seres espirituales. Y acá puede haber corrientes diferentes donde hablan de dualismo y no dualismo. ¿A qué me refiero con esto? Dualismo es que hay una separatividad, ¿no? Está la divinidad y estoy yo. O sea, está Dios y estoy yo. Dios es el creador, nos creó a nosotros. Entonces, yo llego a la experiencia adorando a Dios, por decirlo también de alguna manera, ¿no? Y hay un montón de yogas duales. Y después hay yogas que son no duales. Dentro de las religiones lo más conocido como no dual es el budismo, por ejemplo, ¿no? Donde Dios está en todas partes. Que también se lo escuchamos a algunas religiones decir esto. Pero si está en todas partes, está en todas partes. Si yo digo que Dios está en todas partes, o sea que es absoluto, está en todas partes. Está en el templo y está en mi casa. Y en la casa del vecino, por más jodido que sea el vecino. Y si está en todas partes, está dentro mío. Y está afuera mío. Y está dentro mío. Y está también adentro del vecino ese que tampoco me cae muy bien. Y en el político de turno. O sea, está en todas partes. Hay una esencia que es la divinidad. Y lo que hay son diferentes grados de manifestación de esa divinidad. Y lo que hay son diferentes grados de conciencia de eso que esencialmente soy. Porque si todos tuvieran la posibilidad de experimentar la divinidad, no serían tan jodidos. No harían tanto daño. Porque si hago daño, estoy haciéndole daño al mismo sistema del cual soy parte. El ser humano hace eso, ¿no? A mí me gusta, aunque es duro el término, pero me parece muy tangible y muy real. Hay seres humanos que se manifiestan como células cancerígenas. Vieron que la célula cancerígena como que no se reconoce dentro del sistema y es nociva para todo el contexto del entorno, a tal punto que termina muriendo con su propio ecosistema. Pero cuando muere la persona, muere la célula. Y el ser humano, de muy bajo nivel de conciencia, se manifiesta de la misma manera. Se cree que es algo que no está enlazado con todo lo que lo rodea y termina siendo nocivo para el entorno y para con él mismo. ¿Pero por qué? Por falta de nivel de conciencia, ¿no? Entonces, una corriente no dual es una corriente donde cree que la divinidad está en todas partes. Y lo que hay son diferentes grados de conciencia, ¿no? Y eso es una práctica espiritual, puede ser dual o no dual. La que nosotros practicamos es no dual, ¿eh? Nosotros hacemos un yoga que es laico, no dual. Eh, y lo que tenemos que buscar son técnicas para llegar a esa experiencia. Porque justamente lo que nos pasa por nuestros niveles de conciencia es que nos cuesta llegar a la experiencia, o sea, nos cuesta llegar a lo que esencialmente somos. ¿Por qué? Porque nuestra manifestación también tiene diferentes grados de densidad, de lo más sutil a lo más denso. Lo más sutil sería esa esencia, que es la divinidad. Y después vienen como diferentes capas que tienen un montón de clasificaciones.
¿no? Quizás las más conocidas son la materia, sería lo más denso, el cuerpo, tangible, ¿no? Nuestras energías, que también hay, digo, todo hay grises, ¿no? Por eso hay muchas subclasificaciones. Yo voy a hacer una muy sencilla, hay una que nosotros usamos que es en 5, pero hay algunas que son en 20 y pico, porque la materia, hay materia más tangible y menos tangible, o sea que podría haber subdivisiones de eso. Energía, la energía es más tangible y menos tangible. El calor que irradiamos es muy tangible, más en estos días, ¿no? Uno hace así, enseguida siente el calor, y esa energía es calor. El movimiento es energía. La electricidad, miren cuando algunos te están con mucha energía, los tocas y te patean. ¿Eh? Esa misma electricidad es la que genera las contracciones musculares. Y las contracciones de este músculo maravilloso que siga contrayéndose y siga bombeando, porque esta bomba es clave para seguir en este plano, ¿no? Y después hay energías mucho más sutiles, desde la visión yoica, las que recorren nuestros nadis, por ejemplo. Y después tenemos más sutiles todavía. Pues yo el cuerpo agarro y digo, bueno, estoy así, como contaba hace un ratito, estoy incómodo, extiendo la pierna. Ahora, ¿estoy medio falto de energía o estoy medio pasado de energía? Y si no tengo un entrenamiento, cuesta armonizar eso. ¿Por qué? Porque es más tangible, ¿no? Y las emociones, más sutil todavía, ¿o no? El manejo de las emociones, más sutil. Y los pensamientos, más sutil todavía. Pues yo la rodilla me la agarro, esos pensamientos que suceden uno atrás del otro. Esto de que el otro día, creo que el otro día lo dije, si no lo dije acá, lo dije en otro lado porque doy muchas charlas, tenemos dicen las neurociencias, ¿no? Entre 70 y 80 mil pensamientos por día. De los cuales más del 80% basado en situaciones totalmente irreales. Ese partido de tenis que es hacia adelante y hacia atrás. Entre algo que va a pasar que no tengo la más pálida idea y un cuento que me cuento del pasado que tampoco están así. Eso es muy volátil, muy sutil, ¿no? Y todo eso son impedimentos para tener una experiencia directa de lo que esencialmente son. Entonces, lo que el yoga busca es la armonización de esos diferentes vehículos, de esas diferentes manifestaciones de lo que soy, para experimentarme plenamente. Por eso el yoga es un estado de comunión. Hay un ejemplo muy trillado dentro de las corrientes orientales, ¿no? Que uno agarra un estanque con agua y pone una piedra preciosa en el fondo que brilla, ¿no? Y uno la ve. Ahora, si uno empieza a mover el estanque, esa agua se mueve y yo empiezo a tener una visión difusa y hasta puedo creer que es otra cosa, o que son muchas piedras, o que es otra cosa, ¿no? Como que el estanque, lo más tangible sería nuestra materia, podría ser ese líquido, podría ser nuestros pensamientos, nuestras emociones, que no me permiten la experiencia directa de lo que esencialmente soy. Por eso necesitamos armonizarnos. Y ahí es el yoga. O sea, el yoga es el poder experimentar mi esencia y todas las herramientas que utilizo para llegar a esa experiencia. Y ahí donde aparece, por ejemplo, esto que han clasificado en muchos textos, que son los pranayamas. Esto es maravilloso. ¿Por qué digo que es maravilloso? Porque esto hay textos montones de textos que hablan de pranayamas, de técnicas respiratorias, y de la utilidad de la relación que tienen con nuestra mente para generar una armonía y poder entrar en este estado de comunión, de unión, de armonía, el nombre que le quieran poner, samadhi, nirvana, ¿no? Y hoy digo porque hace muy poquito la neurociencia viene a demostrar esto. Algunos escépticos dicen, cómo sabía esta gente de todo esto? ¿No? Bueno, entonces, mediante las técnicas respiratorias, además
de generar una armonización, nos va a permitir, una armonización de mis energías, nos va a permitir armonizar nuestra mente para facilitar la experiencia del ser. Y acá aparece un término que es el de pranayama. El prana es la energía vital. Si no hay prana, no hay vida. Desde esta visión, ¿no? Desde la visión yógica, ¿no? El prana está en todas partes. Puede haber algunos lugares donde no hay oxígeno, pero eso es diferente. Nosotros somos aeróbicos, pero incluso hay bacterias que son anaeróbicas, ¿no? Pero eso es vida también. Pero desde la visión yógica, ahí también hay prana. O sea, el prana es lo que sostiene la vida. Una de las fuentes o uno de los mecanismos por el cual yo puedo absorber más prana es a través de la respiración. Entonces, cuando yo inspiro, además de oxígeno, me estoy llenando, me estoy revitalizando. Me estoy llenando de prana. Y al exhalar, elimino los desechos, ¿no? Y el prana se expande por todo mi cuerpo. A través, están los chakras, están los Nasagara chakras, hay un montón de nadis que los redistribuyen por todo mi cuerpo y los interconectan, se arman un montón de sistemas y de chakras que hay por todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Lo cual eso es para hablar un montón más, ¿no? Yama es control. Cuando hablábamos de los 8 pasos que planteó en su momento Patanjali, hablaba de los yamas y niyama, decía yo, que son como unos preceptos, cosas que hay que hacer y que hay que controlarse para no hacer, como para generar, es como una especie de código moral, ¿no? Y después aparecen las asanas, los pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, que son como los 3 pasos que se van logrando cuando uno está en un estado meditativo, ¿no? Y aparece el término pranayama, que es este control sobre el prana. Y en estos textos, ¿no? En los Yoga Sutra de Patanjali, en el Hatha Yoga Pradipika, en el Geranda Samhita, hablan de pranayama y hay toda una clasificación de pranayama, ¿no? Y hablan de esto de diferentes tipos de técnicas, que ahora vamos a practicar un poquito, porque si no esto queda muy, muy en el aire, ¿no? Una de ellas es esto de inspirar, exhalar y hacer una pausa. Otros hablan de inspirar, retener el aire y luego hacer una pausa. Y todos los efectos que esto tiene, ¿no? Esto de controlar el prana. Yo inspiro, retengo, absorbo ese prana, exhalo. Inspiro, retengo, absorbo el prana, exhalo. Hay otra técnica que también está en uno de estos textos que es inspiro por nariz izquierda. Esto me conecta, habla de las narinas están conectados, además a los hemisferios del cerebro, esto sí ya está comprobado científicamente. Desde esta visión hay corrientes de energía que son los nadis, ¿no? Y un lado está más vinculado a la energía lunar y otro a la energía solar, ¿no? Que también tiene una correlación con los hemisferios, ¿no? El lado lunar es el más creativo, es la narina izquierda, vinculada al hemisferio derecho, están cruzados, ¿no? La parte más creativa, más empática, emocional, etcétera, etcétera. El hemisferio izquierdo, vinculado a la narina derecha, está más relacionado a otra parte más lógica, matemática, ¿no? Y eso está nombrado como Chandra, o Surya, o Ida y Pingala Nadi. Entonces, uno, como son dos de las corrientes principales de energía, uno inspira por un lado, retiene, exhala por el otro y hace lo que se llama respiración alterna, genera una armonización, de ahí sale el famoso Hatha Yoga, que también tiene que ver con esta armonía de solar y lunar para lograr nuestro propio equilibrio, ¿no? Porque nosotros tenemos todos energía solar y lunar, masculino o femenino. Algunos en esta ecualización más exacerbada un tipo de energía que otra, pero todos tenemos estas energías, ¿no? Y todas, ambas, podemos estar fluctuantes. A veces estamos muy emocionales. Y nos perdemos en las emociones. Y otra vez estamos muy concretos. Y a veces estamos armonizados en nuestro lado lunar y estamos empáticos.
Pero si estamos pasados o exacerbados en esta energía, es como que no, estamos ahí como que somos como el agua, ¿no? La luna tan vinculada al agua, ¿no? Como un vaso de agua que se cae acá y se dispersa y como que nada es concreto, ¿no? Y como que lloramos por todo, o nos hacemos problemas por todo, o cualquier noticia nos resuena. Y después tenemos nuestro lado más solar, que es más concreto, pero también nos podemos poner recontra rígidos, estructurados, impermeables, ¿no? Entonces, siempre esas energías que nos caracterizan pueden estar, miren cómo dije energías, y pueden estar mal aspectadas, decimos nosotros, pueden estar fluctuantes. Entonces tenemos que armonizarnos. Mediante estas técnicas y la armonización logramos que la energía circule armoniosa y se manifieste por un canal central que es el Sushumna Nadi y facilita el estado meditativo, ¿no? Técnicas respiratorias hay un montón. Un montón. Como la otra vez dije que el yoga físico es clave para nosotros, es muy importante hoy para los occidentales el yoga físico porque somos muy sedentarios, todos somos sedentarios, tenemos un cuerpo diseñado para el movimiento, tenemos el mismo cuerpo de los cazadores recolectores, ¿no? Y esas hembras que se quedaban en la casa haciendo y cuidando a la manada y haciendo un montón de actividades, y hoy tenemos una silla, tenemos una computadora, tenemos un televisor, tenemos un sillón y nos movemos un montón menos. Entonces nuestro cuerpo se enferma a partir de eso, porque nuestro cuerpo está diseñado para moverse. ¿Por qué vas al traumatólogo y te dice tenés deshidratados los discos intervertebrales? No hay movimiento, hay esas esponjitas que hay entre disco y disco, no hay movimiento, entonces eso se empieza a perder líquido, porque por el propio peso de estar sentado de la gravedad, apretamos esos discos, pierden líquido y se deshidratan. Todas las patologías que hay de columna y todas las patologías que tenemos están muy relacionadas a nuestro sedentarismo. Por eso el yoga físico es clave. Pero las técnicas respiratorias hoy también son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos respirar por una cuestión mecánica, fisiológica, la mayor parte del tiempo. Hace una respiración que se llama diafragmática. El diafragma es uno de los músculos protagonistas en nuestra respiración. Entonces, es como un paraguas que tenemos acá. Si alguno recuerda alguna lámina, estoy hablando para gente analógica, hoy, perdón, hice un paneo, los mandé, para la filmación los mandé al frente a la mayoría de los que está acá, son la gran mayoría analógicos, alguna lámina de biología, ¿no? Que sistema respiratorio se veía como un choricito, bueno, eso porque era en 2D. Hoy los chicos que pueden ver en 3D, es un paraguas que divide la cavidad abdominal de la caja torácica. De los órganos de la cavidad abdominal, de los órganos de la caja torácica. Y cuando inspiramos se contrae, ¿sí? Se contrae, entonces al contraerse, empuja los órganos de la cavidad abdominal, entonces el abdomen tendría que dilatarse. El diafragma se contrae, entonces empuja los órganos de la cavidad abdominal y entra aire a los pulmones, ¿no es cierto? Y así deberíamos respirar la mayor parte del tiempo. Esa sería nuestra respiración natural. Siempre pongo el mismo ejemplo. Mire una mascota. ¿Qué pasa cuando una mascota está respirando? ¿Qué se mueve? La panza. Un bebé. ¿Qué se mueve? La panza. Nosotros, ¿cómo respiramos? Torácico. ¿Por qué? Esto no lo van a encontrar en muchos lados. Atención. Deducción de Jacques. Porque soy profe de educación física, entonces ahí uno empieza a hacer sinapsis con un montón de cuestiones. La musculatura del centro del cuerpo, que es el famoso core que hoy entrenan tantos los deportistas, es una musculatura que nos da estabilidad. Piensen que esto está rígido, semirrígido, y acá no. Si esto no da estabilidad a esta musculatura, nos caeríamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que se ha estudiado, cuando yo pienso un movimiento, lo primero que se contrae, yo estoy moviendo este dedo acá, que ahora me doy cuenta, tomo conciencia de todo lo que muevo las manos cuando hablo. Cuando yo pienso en mover este dedo acá, lo primero que se contrae es la musculatura del centro de mi cuerpo. Porque si yo haría esto así, sin contraer esta musculatura,
miraría para adelante. Entonces, esta musculatura, la del centro del cuerpo, por eso entrenan tanto los deportistas, que para cualquier gesto deportivo tiene que estar bien fuerte, porque los gestos deportivos se hacen mucho más eficientes, porque tengo mucha más estabilidad. Entonces, lo primero que se contrae de nuestro cuerpo es la musculatura del centro del cuerpo. ¿A dónde va con todo esto? Como vivimos en un estado de alerta exacerbado, constante, por los estímulos que tenemos hoy, por lo menos en esta parte del mundo, porque sentimos, estamos en alerta, estamos viendo ahí y en un rato va a llover, ¿no? Uy, si llueve como llueve en Bahía Blanca, entonces, ¿no? Y nos ponemos, la cabeza se va hacia zonas totalmente inciertas, entonces estamos preparados instintivamente, cerebro reptiliano, ¿para qué? ¿Para rajar o para defender? Entonces, como estamos preparados para la acción, ¿qué se contrae? Esta musculatura. Tenemos una faja. Entonces, como tenemos una faja acá todo el tiempo, ¿cómo empezamos a respirar? Porque esto está rígido. No estamos relajados. Estoy ahí. Entonces, por eso es que lo primero que tenemos que hacer es reeducar nuestra respiración. La respiración que debemos hacer la mayor parte del tiempo es una respiración abdominal, diafragmática. De esta manera, como nuestro cerebro lo que hace es emitir y recibir información, cuando yo empiezo a respirar en forma abdominal, el CPU que tengo acá arriba dice, está tranquilo este, porque esta musculatura está relajada. Entonces me induce a un estado de relajación. Ya empieza la armonía. Miren, todavía no hablamos de nada extraño. Simplemente tomando conciencia de nuestra respiración y haciendo una respiración diafragmática abdominal, empiezo a estar más tranquilo, empiezo a armonizarme. A partir de ahí vienen todas las demás técnicas respiratorias, que hay montones de técnicas respiratorias. Respiraciones más completas, utilizando toda la capacidad pulmonar, respiraciones de fuelle, activando la musculatura del centro del cuerpo, haciendo activa la exhalación, porque la respiración tiene una fase activa y una fase pasiva, naturalmente. Yo inspiro, se contrae el diafragma, exhalo, se relaja. No tengo que hacer nada para exhalar. Sí tengo que hacer para inspirar. Exhalo. Después yo puedo hacer técnicas que me modifican energéticamente, donde ¿qué hago? Activo la fase pasiva. Activo la exhalación. O algunas donde invierto la polaridad. Hago tan fuerte la exhalación que la inspiración sucede sola. Yo estoy empujando el aire en la exhalación y como empujo tanto el aire hacia adentro y empujo el diafragma, cuando relajo, como empujé los órganos de la cavidad abdominal, como caen y se relaja el abdomen, porque los pulmones vieron que no hacen nada, no hacen nada, o sea, es por diferencia de presión que se llenan de aire. Entonces, al hacer ciertos movimientos, la respiración sucede, ¿no? Entonces, aparecen un montón de técnicas respiratorias, que son muy útiles. Pero lo primero y lo clave tiene que ver con esto de reeducar nuestra respiración. Me ha tocado estar en algunos talleres con algunos otros yogis, donde por las técnicas que ellos utilizan, meten todo el tiempo mucho, se llaman bandas, ¿no? Todo el tiempo meten el ombligo hacia adentro y hacia arriba para fijar la postura, porque son yogas muy físicos. Entonces tienen modificada su respiración también. Y cuando le decís que hagan la respiración, que tiene que hacer la mayor parte del tiempo, inconscientemente terminan haciendo su respiración alta. Ahí entiende un montón de cosas. Que hay yogis que tienen un carácter un poco más aguerrido. Tienen modificada su respiración. Esto es clave. Pero es clave y básico esto. Hoy hay terapeutas, psicólogos, que le dan técnica respiratoria a sus pacientes para el manejo de las ansiedades. Estos textos hablan de pranayamas en forma genérica y en el yoga
generalmente se habla de pranayama por esto del manejo de la técnica respiratoria y la manipulación de lo que sucede en la respiración. Ahora, nosotros dentro de esta escuela hacemos una distinción un poquito más profunda. Porque un pranayama es la manipulación del prana, específicamente. Entonces, es un poco más sutil. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo mismo cuando ustedes respiran todo el día que cuando yo hoy en la sintonía les dije lleven la atención a la respiración, o en la clase de yoga cuando el profesor le dice lleven la atención a la respiración. ¿Es igual? No es igual. ¿Por qué? Porque la conciencia está en la respiración. Entonces, no es igual como yo respiro todo el tiempo que cuando hago foco en la mecánica respiratoria. Ahora, tampoco es igual cuando yo hago foco en la mecánica respiratoria que cuando hago foco en el manejo de la energía. Y ahí aparecen los pranayamas mucho más intensos. Entonces, para nosotros una técnica respiratoria es parte de lo que se llama Swara Yoga, y un pranayama es el manejo consciente del prana, de la energía vital. Y a partir de ahí también hay un montón de pranayamas. Dicho todo esto como introducción y la justificación, vamos a practicar un poco. ¿Bien? ¿Parece? Nos sentamos en una posición en la que estemos cómodos. Vamos a cerrar los ojos. Siempre buscamos esto de quitar el estímulo visual. Sentimos nuestro cuerpo. Hacemos cualquier ajuste que creamos conveniente. Y sentimos nuestra respiración. Sentimos la fricción del aire ingresando por las narinas. El pasaje por atrás de la garganta. Volvemos a tomar conciencia qué sucede cuando inspiro, qué movimientos se generan y cuando exhalo. Inspiro, exhalo. Vamos a direccionar esa respiración a lo que les decía recién. Hacer una respiración más diafragmática. Inspiro y siento como el abdomen se dilata. Inspiro. Exhalo. Siento el abdomen como vuelve a su posición. Inspiro, el abdomen se dilata. Exhalo, el abdomen vuelve a su posición. Inspiro, el abdomen se dilata. Exhalo, vuelve a su posición. Inspiro, el abdomen se dilata. Exhalo. Vamos a hacer un poquito más completa la respiración. Inspiro, el abdomen se dilata. Se expande el tórax. Exhalo, se achica el tórax, el abdomen vuelve a su posición. Inspiro, se dilata el abdomen. Se expande el tórax. Exhalo, se achica. Tórax, el abdomen vuelve a su posición. Inspiro. Plena conciencia en mi respiración. Abdomen. Tórax. Tórax. Abdomen. Bien controlada mi respiración. Inspiro.
Se infla el abdomen, se infla el tórax. Exhalo, se achica el tórax, meto el ombligo hacia adentro, empujo un poquito el aire. Inspiro, abdomen, tórax. Exhalo, se achica el tórax, empujo un poquito el ombligo hacia adentro. Siempre respiramos por nariz. Toda la atención de mi mente en controlar la respiración. Me aparece el yama, el control. Cada vez que mi mente se distrae porque se fue a otro lado, entonces no estoy controlando la respiración. Cuando me doy cuenta digo, ay, estaba controlando mi respiración. Vamos a darle un poquito más de ritmo. Inspiro, abdomen, tórax, exhalo, tórax, abdomen. Encuentre como un ritmo. Sea rítmica la respiración. Cada uno encuentra el suyo. Pero que no sea así como que estoy respirando súper relajado, sino que inspiro, exhalo. Y empuje en el aire. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Un poquito más, sostengo. Mantengan el control, la conciencia respiratoria. Exhalo y empujen con el ombligo hacia adentro al soltar el aire, que sea activa esa respiración. Nos quedamos con los ojos cerrados, respiramos libremente. Conectamos con la experiencia. Quizás hasta no tenga tantas ganas de respirar. Me he oxigenado un montón. Me he revitalizado un montón. Vuelvo a tomar conciencia de mi respiración. Rápidamente hago la respiración diafragmática. Enseguida empiezo a hacer esa respiración más completa, abdomen, tórax, tórax, abdomen. Si la hago muy completa, incluso siento ahí como que se ascienden las clavículas. Volvemos a exhalar empujando el aire, o sea, elimino mayor toxicidad de mi cuerpo, desechos que se producen al exhalar. Empujo, meto el ombligo hacia adentro. Y volvemos a darle un ritmo. Inspiro, exhalo. Encuentren ese ritmo. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Empuje el aire hacia adentro. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Un poquito más de control. Vamos a darle un poquito más de ritmo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. No hay forma que mi mente deje de controlar esta respiración. Pleno control, plena atención en la respiración.
Se tiene que escuchar un poquito más la fricción en las narinas, ¿eh? Vamos que queda poquito. Mi mente dice, uff, pero yo sé que puedo un poco más. Dejo la mente de lado y sigo focalizando, sigo con el foco de atención en la respiración. Y dejamos de forzar la respiración. Hacemos una exhalación, soltamos todo el aire. Quedamos un momento sin aire. Dejamos el impulso respiratorio. Inspiramos bien profundo. Retenemos el aire. Sentimos cómo nos llenamos de energía. Retengo un momento más este aire. Exhala. Nos quedamos con los ojos cerrados, observando, percibiendo, sin juzgar, sin etiquetar, simplemente conectándonos con la experiencia. Inspiramos profundo y abrimos los ojos. Miren el poder de las técnicas respiratorias. Hicimos poquito. Hablé como siempre mucho. Yo me quería pasar mucho de horas. Como suceden muchas cosas, ¿no? Que uno puede deducir. Suceden cosas que hoy la ciencia lo viene a comprobar. O sea, cuando yo respiro por nariz, que también es otra cosa que tenemos que reeducar, respirar la mayor parte del tiempo por nariz. El cerebro detecta, recibe información. Hay una zona del cerebro donde cuando respiramos por nariz le llega rápidamente esa información de cómo estamos respirando. Se empiezan a activar muchas zonas del cerebro. Y después aparece el otro, ¿no? Cuando termina siendo un anclaje la respiración,
donde yo hago que mi mente esté en presente. Porque ¿dónde estaba mi mente cuando yo estaba controlando la respiración? No había proyección hacia un futuro incierto ni un recuerdo, sino que estábamos en presente. Entonces, cuando la mente decía, no sé, ¿por qué no? ¿Para qué vine? Porque me tendría que haber quedado. O bueno, dentro de un rato, cuando termine esto, voy a ir. Ah, estoy haciendo la técnica. Respiración. Respiro, 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 respiro. No, porque respiro, 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 respiro. Y la mente se entrena y se ancla al presente. Entonces, cuando termino con la técnica, además de que en esta técnica específica había una hiperoxigenación del cuerpo, entonces el cerebro detecta que hay mucho oxígeno en todo mi cuerpo, entonces baja la frecuencia respiratoria, porque dice, tengo un montón de oxígeno, ¿por qué voy a respirar tanto? Automáticamente baja la frecuencia respiratoria, automáticamente baja la frecuencia cardíaca, y automáticamente baja el ritmo del cerebro. Entonces me induce mucho más a una experiencia meditativa, logrando de esta manera experimentar mucho más fácilmente la completitud de lo que soy, llegar a esa experiencia que es individual de cada uno de ustedes, que a veces está difícil de explicar. Que algunos textos han tratado de explicar qué es eso que uno siente en ese momento, se acercan un poco, pero esto es individual. Esta es la idea de hoy, explicarle un poquito el poder de la respiración, la importancia de reeducar nuestra respiración y a partir de ahí trabajar y entrenar con nuestra respiración como una gran herramienta para lograr nuestra armonización y para facilitar las experiencias meditativas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Maestro, ¿por qué algunas personas manifiestan que se marean cuando hacen una técnica? Porque puede haber dos cuestiones. O está mal hecha la técnica o la persona no está acostumbrada, por lo cual está haciendo mala técnica también, pero no está acostumbrada porque tiene una respiración muy eficiente. Hay gente que funciona al 20%. Entonces una persona que respira una respiración alta, porque aparte el pulmón es lo mismo, ¿no? Imagínense solamente la cavidad del pulmón. Yo hago una respiración cortita. ¿Cuánto uso esa capacidad pulmonar? Nada. ¿Cuánto aire residual queda todo el tiempo en mi organismo? Con desechos y un montón, un montón. ¿Cuánto oxígeno estoy recibiendo todo el tiempo? El cerebro, uno de los alimentos clave del cerebro es el oxígeno. El oxígeno, el glucógeno, no mucho más. ¿No? Entonces, de repente, puede ser que haya una hiperventilación, porque está haciendo mal la técnica, entonces, muy probablemente no esté exhalando bien el aire. Yo hago mucho hincapié en primero es respiración diafragmática, después todo lo demás. Y hice mucho hincapié cuando yo les inducía la técnica, que tampoco lo hice muy prolongado, porque esto sucede cuando es mucho más prolongado y mucho más exigido, en la exhalación, porque si no es como el efecto del asmático. El asmático no es que no le siente que no le entra el aire, pero en realidad no lo saca, no lo está sacando. Yo tenía, cuando ejercía como profe de educación física, alumnos que me decían al principio de año que eran asmáticos, que podían hacer la práctica, yo enseguida me enganchaba con esto y les explicaba algunas técnicas respiratorias. Y me contaban que por ahí no llegaban a hacer alguna crisis por esto. ¿Por qué? Yo todo lo aprendí antes del yoga porque tenía problemas respiratorios de chico. Y solito, intuitivamente, aprendí a relajarme y a manejar las técnicas respiratorias. Un asmático lo primero que le enseñan es respirar. La respiración abdominal, porque lo que hace es una respiración acá alta, ¿no? ¿No? Y lo mismo los trastornos de ansiedad y todo esto. Entonces, puede ser que se esté hiperventilando, una respiración corta que no está soltando bien el aire. Y lo otro que puede pasar, cuando hacen estas técnicas y las empiezan a practicar, yo he practicado mucho esto, a mí me encanta esta temática, yo vengo practicando técnicas respiratorias hace un montón, porque aparte tengo esta tendencia, vieron que le dije recién, el aire acondicionado, enseguida me hace un poquito de alergia y demás, yo practico mucho técnicas respiratorias, he practicado hace muchos años en forma bastante intensa,
Y a veces lo que sucede cuando uno hace una hiperoxigenación, que es lo mismo que la hiperventilación, hay mucho oxígeno en el medio y te da como un frío en las manos. Pero eso también requiere de cierta adaptación. Esa persona que está funcionando al 20%, vos le hiciste una técnica y de repente, no te digo que se oxigenó al 80%, pero ya duplicó, ya el cuerpo lo empieza a detectar como algo muy diferente. ¿No? Como que de repente le subió mucha agua al tanque. Dicho de otra manera, no estaba llevando agua al tanque, ¿no? También. Pero es real esto, si respiramos mal, nuestro cerebro no funciona igual si no le estamos dando alimento al cerebro. Así andamos también. Por eso digo que esto es clave. Entonces puede ser que, puede ser muchos factores, pero estos dos son los que a mí me parece que son los más importantes. Cuando yo he practicado esto, si vos sabes que no va a pasar nada raro, porque encima estás sentado y a lo sumo te va para el costado, no va a pasar nada raro. Porque, ojo, tampoco estamos haciendo una técnica holotrópica, de choque, excesiva, que ahí sí pueden pasar otras cosas, incluso algunos efectos medio psicodélicos, ¿no? Pero es otra cosa. Acá estamos siempre, todo lo que nosotros hacemos como técnica, ninguna técnica que nosotros vamos a hacer va a acelerar procesos. Siempre son cuestiones tangibles para todos nosotros, para encontrarnos con nuestras propias posibilidades y con nuestra propia experiencia. Dentro de ese marco, no va a pasar nada. Y lo sumo vas a sentir ahí un poquito como que sentís mucho oxígeno, y lo otro que al principio a uno le da miedo, es que por ahí terminás de hacer la técnica, hiciste así, y como hay mucho oxígeno, y yo esto, pues soy un hincha, hasta lo he controlado, por ahí estás 1 minuto y medio, 2, sin respirar. Pero no porque lo buscas o lo forzás, porque hay mucho oxígeno, entonces el cuerpo no. Entonces de repente haces una pausa así y estás. Ahora ahí tenés una experiencia. Pero el que no está acostumbrado a esto, por esto que decía, imagínense a cuánto baja la frecuencia respiratoria y a cuánto bajan las ondas, los movimientos de nuestra cabeza. Pero el que no está acostumbrado a esto, de repente dice, no estoy respirando. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Lo primero que piensa, me voy a morir, ¿no? Y se asusta, ¿no? Bueno, pueden pasar un montón de esas cuestiones. ¿Esto no es la apnea? Sí, eso también se entrena, ¿no? Los buzos y todo eso, hay técnicas que hacen de esto. Está usando mucho. Sí. A mí, parecido a lo que dije, sí es real que se producen muchas experiencias eh, profundas, quizás, ¿no? Pero en esto de la masificación, digo, no todo es para todo el mundo. Y a mí me parece que el riesgo viste, haces un curso, haces una técnica, por ahí no estás preparado. O por ahí vos tenés algún rasgo determinado que te termina despertando algo y termina siendo una experiencia traumática. Entonces, todo lo que hagamos dentro de este contexto, toda la propuesta que hacemos nosotros, es cuidada. No hacemos nada extremo. Después, si uno va avanzando, como lo que le conté yo recién, lo conté, pero digo, hace muchos años que hemos practicado técnicas respiratorias. Y he hecho algunas que, visto de afuera, si mete loquito hace, ¿no? 15 minutos está, ¿viste? Y se queda después meditando un rato largo. Pero es alguna vez tampoco vivo haciendo porque tengo una vida. ¿No? Y quizás hasta para un poco por una cuestión de mi propia humanidad y de mi propio ego humano, de querer ver qué sucede. No es tan necesario. Digo, la experiencia es más tangible y está más al alcance de la mano. Volvemos a lo que dije al inicio. Dicho en un lenguaje más tangible para nosotros. Si Dios está en todas partes, no hay que hacer cosas tan extrañas para experimentarlo. Está dentro mío. Tengo que lograr es una armonización. No tengo que subir el Everest para encontrarme con Dios. Ni tengo que aguantar la respiración durante 10 minutos. Ni hacer un asana donde me pongo la pierna. ¿Puede suceder el proceso de? Sí, puede suceder. Pero entiendo que lo hago como un entretenimiento. Quizás es mucho más interesante entrenarme en subir una montaña que mirar Gran Hermano, probablemente. Y en ese proceso llega una gran armonización, porque estoy haciendo algo mucho más rico. Pero no es que porque suba a 7000 metros de altura voy a encontrar la divinidad. Y con el yoga pasa lo mismo. No voy a encontrar la divinidad porque va a haber paro de cabeza. Ahora, ¿tiene un montón de beneficios asana? Sí. Y otras también. Pero son
un medio para. Porque si no, esto sería para unos pocos nada más. Y vuelvo a lo mismo. Dios está en todas partes. Profe, yo tengo 2 hernias cervicales. El médico me dijo que si voy a yoga ni se me ocurra cargar los 80 kilos de mi peso en estas vértebras que no están preparadas para cargar el peso de mi cuerpo. Pregunto, entonces nunca voy a alcanzar la divinidad porque no hago el paro de cabeza. No hagas nunca el paro de cabeza. No, por dar un ejemplo, digo, por algo trillado del yoga, de creer que un asana. Tengo ya determinada edad, casi 50, empecé a hacer yoga hace 2 días, me quiero poner la pierna acá. Y voy a terminar con una lesión en la rodilla, en la cadera. Y que eso, al contrario, me va a llevar más a la fluctuación. ¿Quién en la enfermedad, en la lesión, no fluctúa? Entonces me estoy alejando de la experiencia. Eso es interesante también en el proceso. ¿Cuánto me alejo de la experiencia a veces por mi propia humanidad? Me pica eso de querer hacer un poco más. Y si por ahí me hago algún daño o genero una experiencia que no es del todo grata y eso me aleja más de la experiencia plena, entonces, paso a paso, dentro de un estado de armonía. Juntamos las manos palma con palma, respira el corazón. Cerramos los ojos. Inspiramos bien profundo, llenándonos de todo lo compartido. Al exhalar nos inclinamos hacia adelante en un gesto de humildad, de profundo agradecimiento, agradeciendo el poder compartir, el poder experimentar, poder estar aquí presentes. Y con una linda sonrisa nos incorporamos, abrimos los ojos y nos saludamos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias.